En este nuevo episodio de nuestro programa Malagueños, hoy nos hemos venido al Teatro Romano de Málaga, porque queríamos hablar de teatro y queríamos hablar de teatro con el actor malagueño Antonio Arcos. Muy buenas, Antonio. Hola, Rafael, ¿qué tal? Qué sitio más chulo hemos elegido, ¿no? Impresionante, sí. ¿Qué te inspira a ti estar en un sitio como este? Pues me inspira lo que es el germen y la base del teatro, ¿no? Un sitio que tiene 2000 años de historia, donde se han debido representar todo tipo de funciones, de tragedias, de comedias, donde la gente venía y se sentaba en estas piedras y escuchaba perfectamente porque la acústica es impecable, donde se han representado luego infinidad también de otro tipo de funciones y es absolutamente inspirador, claro. ¿Por qué los seres humanos necesitamos el teatro? Pues yo creo que es que el ser humano es el único animal que cuenta historias, ¿no? Y debe ser porque lo necesita. Y fíjate, en estos momentos en los que hemos estado pasando tanta soledad, tanto encierro, ha sido una tabla de salvación para mucha gente, ¿no? El poder tener a su mano historias que le llegan, que le divierten, que le distraen o que le hacen pensar o reflexionar sobre quién es o qué quiere o hacia dónde va. De todas las funciones del teatro, ¿cuál es tu función favorita? Acabas de enumerar algunas. Yo no sé si eres más pensador, más provocador, más cómico. Supongo que de todo tienes si eres actor, pero ¿cuál es tu favorita de todas? Pues si tengo que elegir, creo que lo tengo difícil, porque todo tiene su función. Es importante reírse y es importante poder tener un momento de evasión, pero también es importante poder reflexionar, también es importante poder verse. Yo creo que en el fondo el teatro es un espejo, nos hace de espejo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, tanto para un momento triste en el que tienes que saber qué te está pasando a ti, lo ves en el teatro. Cuando ves una comedia, también te estás reflejando, es una parte de nosotros mismos, ¿no? Y creo que en el fondo eso es lo que el teatro nos aporta. Cuando digo teatro me refiero a teatro, al cine, a la televisión, al contar historias, a la ficción, ¿no? Cómo desde la ficción el hombre, la mujer se ve identificado. Y eso es lo que nos ayuda a comprender quiénes somos un poco, ¿no? ¿Qué función más importante entonces tuvo que tener o ha tenido que tener el teatro desde que los griegos lo inventasen, ¿no? Pues sí, y creo que sigue teniéndola, ¿no? El teatro siempre se dice que ha estado en crisis, que está en crisis y que estará en crisis. Y sin embargo, pues está, siempre está. Y eso es lo importante, sigue cumpliendo esa función. En estas épocas de confinamiento la gente ha acudido masivamente a las plataformas a poder evadirse, a poder distraerse, a poder salir de esa soledad, de esa pena, de esa muerte. Y eso también es la función del teatro. Bendito teatro. Bendito teatro. ¿Cuándo te enamoró a ti? Pues yo creo que lo descubrí demasiado pronto. Yo tenía como 9 o 10 años la primera vez que mi madre me lleva a un teatro como tal, ¿no? Y fue precisamente en el Teatro Alameda, que ahora es el nuevo Teatro del Soho. Y recuerdo perfectamente la situación, era esperar una cola en una taquilla, comprar la entrada, entrar al patio de butacas, sentarte y esperar a que se abriera el telón, se iluminara el escenario. Y a partir de ahí yo quedé como hipnotizado, fascinado. ¿Te recuerdas excitado ya en la cola a la hora de comprar esa entrada con tu madre? No, la magia ocurrió cuando se abrió el telón. Yo tengo ese recuerdo muy claramente, ¿no? Porque forma parte un poco de todo el ritual, en el fondo, que es ir al teatro, ¿no? Que aún sigue siéndolo hoy. Ir al teatro implica que te tienes que vestir, te tienes que desplazar, te vas a encontrar en un espacio con otras personas que no conoces y durante un rato te vas a sentar y vas a quedarte callado viendo lo que va a pasar, ¿no? Y eso sigue siendo el ritual que el teatro todavía mantiene, ¿no? Y en ese ritual de iniciación que tuve con esa edad, pues para mí fue muy importante porque descubrí que yo lo que quería en el fondo era estar allí arriba, ¿no? Y así se lo dije a mi madre cuando salimos del teatro, le digo, mamá, yo ya sé lo que quiero ser. Mi madre me miró así como diciendo, ¿pero qué dices? Digo, pues yo quiero ser actor porque lo que quiero es estar ahí arriba subido. Y bueno, desde entonces esa ha sido toda mi intención, ¿no? Luchar y seguir apostando por seguir estando aquí arriba. Has dicho demasiado pronto. ¿Por qué demasiado pronto? ¿Hubieras preferido que tu vocación se
se iniciara un poco más tarde? No, tampoco un poco más tarde, pero igual una persona con 8 o 9 años no sabe verdaderamente lo que quiere o no quiere, ¿no? Pero cuando precisamente una persona a esa edad o incluso antes, como ha ocurrido con escritores, saben ya tan claramente que es una vocación, ocurrirá en la mayoría de los casos que no quieran bajo ningún concepto distraerse o alejarse de esa vocación que sintieron tan pronto. Así es, porque mi madre lo primero que me decía, pero hijo mío, haz otra cosa, algo que te ayude, estudia una carrera, unas oposiciones. Y yo decía, pero mamá, ¿tú no comprendes que si todo el tiempo que le voy a dedicar a eso, se lo voy a quitar a lo que quiero? Y efectivamente ella lo comprendió rápido y siempre me apoyó, estuvo la primera, iba a todas las funciones, me apoyaba en los momentos difíciles, económicamente, anímicamente, espiritualmente, y era el gran soporte, ¿no? Y es importante también tener a alguien al lado que primero te abre esa puerta, te permita entrar en ese mundo y luego comprenda cuál es tu verdadero sentido, ¿no? Y por qué lo quieres hacer. ¿Qué tipo de actor se considera Antonio Arcos? Pues uno de batalla, uno de batalla porque ha batallado bastante y he pisado muchos escenarios diferentes, de muchos estilos distintos, he hecho desde títeres hasta cafeteatro, hasta microteatro, hasta televisión, cine, es decir, un poco eso, un actor de batalla, ¿no? De seguir batallando constantemente por seguir estando ahí. ¿Está Antonio Arcos en este momento de su carrera en un momento dulce? Sí, yo diría que uno de los más dulces, aunque en el fondo es fruto también de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y de mucho trabajo, ¿no? Ese momento dulce no ocurre así como de pronto, por casualidad, ¿no? Entonces, y sin habérselo ganado. Claro, es como una trayectoria, el hecho de que vas acumulando experiencias, vas acumulando conocimiento y vas acumulando el saber cuál es tu profesión, vas aprendiendo en el fondo, ¿no? Y eso con el tiempo pues tiene un fruto. A veces tú quieres que el fruto sea ya, quieres que el árbol ya te dé la pera y la manzana inmediatamente, pero no, necesita su tiempo, necesita madurar el tiempo suficiente para que esa fruta cuando llega sea lo que tiene que ser, ¿no? La carrera de un artista, y eso engloba lógicamente a la del actor, es esencialmente irregular. Y no digo irregular en la calidad, sino que un actor puede tocar el cielo y precisamente por haber tocado el cielo se pasa 3, 4, 5, 6 años después sin trabajar porque todos los espectadores lo reconocen dentro de un papel o dentro de un personaje y ya no se puede salir de ahí. Y ejemplos hay de todo tipo. Por tanto, la gloria o el estrellato nunca se sabe, o cada papel nunca sabes dónde te va a llevar y si va a ser para bien o no tanto. Así es, eso lo has definido muy claramente. Y ese funambulismo que supone caminar sobre esa cuerda tensa, ¿cómo lo vive el actor? Pues con mucha incertidumbre, pero como es el reto que forma parte de tu profesión, es inherente a ella, pues lo asumes y lo aceptas, ¿no? Porque en el fondo lo poco o mucho que puedas trabajar, como te gusta tanto y lo disfrutas tanto, ese es el premio que te lleva. Entonces todo consiste en seguir trabajando, porque en el fondo, para mí el éxito o ese estrellato del que tú hablas, consiste en el fondo en poder trabajar. Eso es lo más importante para un actor que ama lo que hace y que comprende cuál es su función, ¿no? El llegar al estrellato como lo percibe la gente, a lo mejor muy joven, pues te hace no saber muy bien dónde estás ni qué va a pasar, ¿no? Pero es que el éxito de esta profesión en el fondo es poder trabajar, poder llegar a la gente. Y que a la vuelta de la esquina puede aparecer un gran papel. Claro, nunca se sabe. Por ejemplo, si recuerdas, Antonio Ferrandi ganó un Oscar con Volver a empezar, pero todo el mundo lo recordamos por Chanquete. Es decir, en el fondo, al actor el que le da la dimensión de poder mostrarse y expandirse de alguna forma es el personaje. Siempre es el personaje el que te abre la puerta, el personaje que conecta con el público, el personaje que le llega a la gente. Esa es la puerta que te abre a ti la posibilidad como actor. Y pasa en numerosos casos. Anthony Hopkins con El silencio de los corderos. Anthony Perkins con Psicosis, a lo mejor. Efectivamente, entonces son los personajes los que te dan la posibilidad de abrirte. Y a partir de que el público te conoce a través de ese personaje que ha conectado, es cuando en el fondo casi empieza tu carrera, aunque tengas a tus espaldas una gran experiencia. Aunque fueras igual de buen actor hace 5 minutos o hace 5 años. Sin embargo,
esa experiencia es la que en el fondo te ha podido llevar a desarrollar ese personaje en ese momento determinado. Es como un cúmulo de situaciones y de circunstancias las que hacen que estés en el momento clave, que te den el personaje y que tú también estés preparado para poder mostrarlo como tiene que mostrarse ese personaje. Vamos al origen de tu formación. Tú te licencias en la Escuela de Arte Dramático de aquí de Málaga. ¿Qué ocurre? ¿Qué recuerdos tienes de aquella experiencia universitaria en donde el número de asignaturas y la variedad de ellas te hacen, bueno, asomarte a qué será eso del teatro? Pues yo, como te contaba, desde ese momento en el que descubro la pasión, ya rápidamente en el instituto ya empiezo a dar mis primeros pasos. Yo era muy atrevido y muy lanzado, y yo ya con 14, 15 años decidí que yo iba a montar una obra de teatro en el instituto, y además el instituto me lo permitió y me ayudó a hacerlo. Entonces conseguí una serie de compañeros y montamos una pieza del Don Juan Tenorio. Esa fue mi primera incursión así un poco más profesional. Después empecé a tomar clases en otro instituto y por fin decido entrar en la Escuela de Arte Dramático de Málaga, aunque al final no pude licenciarme. No me licencié porque decidí que iba a empezar a trabajar. Y me salieron una serie de posibilidades y comprendí que en ese momento a mí me apetecía más estar en la batalla, en el terreno, tirarme al barro y estar en contacto diario prácticamente con el público. Pero sí que tengo un recuerdo muy importante de la Escuela de Arte Dramático que me marcó muchísimo, que fue un taller de teatro que pude hacer, que me abrió sobre todo a comprender cuál era la función de la que estábamos hablando del teatro, ¿no? Que es el público de Federico García Lorca. En esa obra, que al principio cuando llega a mis manos yo no comprendo prácticamente nada de lo que pone, yo decía, Dios mío, ¿esto cómo se hace? ¿Esto cómo se interpreta? Esto no lo va a entender nadie. Y a fuerza de leerlo, reírlo y releerlo, empiezo a descubrir como códigos y claves que propone Federico García Lorca, que son las que te descifran totalmente como una especie de enigma. Y cuando empiezas a comprender ese enigma, te das cuenta de que las palabras que hay ahí puestas están perfectamente escogidas y no se puede contar eso que él cuenta de otra forma nada más que de esa manera tan bella. En esa obra de lo que se habla básicamente es del amor y del teatro. ¿De qué debe ser el teatro? ¿De para qué sirve el teatro? ¿Por qué necesitamos tener teatro? Y eso es lo que en el fondo a mí me revela cuál era mi camino. Y a raíz de ahí pues decido precisamente marcharme a trabajar, pues me suele la oportunidad de ir en este caso a un hotel de animador. Pero en este hotel teníamos la suerte de que hacíamos muchas funciones distintas. Cada día incluso cantábamos en directo dos de las funciones, que una era West Side Story y otra era Grease. Yo pude hacer West Side Story y me dieron el protagonista. Entonces yo allí de pronto comprendí lo que era el manejo de esa energía. Cómo un protagonista desde un escenario es capaz de levantar un patio entero de butacas, cómo recibes el feedback rápido del público, cómo es el oficio de salir todas las noches a un escenario, de enfrentarte cada noche a ese público, de montar, de desmontar, de ensayar, del oficio del actor. Y ahí se produce la confirmación definitiva de que esto es lo que amo y esto es a lo que me quiero dedicar. La confirmación venía ya, casi desde antes, ¿no? En ese momento solo se alimenta esa... En ese momento solo me doy cuenta de cuál es mi trabajo, de cuál es la parte artesana que también lleva este arte. Y después de esta experiencia surgen unas pruebas para irse a trabajar a Japón, a un parque temático que hay allí que se llama Parque España, donde iban muchos compañeros. Yo ya había oído hablar de él, pero al principio a mí no me llamaba mucho la atención. Sin embargo, tenía la oportunidad de que si ibas a Japón, después te daban una ayuda económica durante 1 año y medio, como una especie de ayuda al migrante retornado. Y a mí eso fue el gancho que me decidió hacerlo, porque yo tenía la intención de terminar mi formación y perfeccionarme en otra escuela distinta en Madrid. Era un poco en aquella época la meca, ¿no? Antes no había tantas producciones aquí, ni tantas escuelas, ni tantas posibilidades, y en aquella época Madrid era como el sumum. Allí era el lugar donde se producía, donde se trabajaba, donde se aprendía, y esa era mi intención. Entonces me fui a Japón, allí trabajábamos también cada día, seguía practicando mi oficio. Todos los días teníamos 2 espectáculos en un espacio muy parecido a esto, además, era una grada también de este estilo, y ahí seguía trabajando día a día como a lo que me tenía que enfrentar, como por ejemplo cambiarte en 30 segundos. Tenías todo preparado en el suelo, con 2 o 3 personas que te ayudaban, tú llegabas, te metías allí, te metías la ropa, salías inmediatamente para afuera. Son pequeñas cosas que uno piensa que todo es tan brillo y no, ahí hay que currárselo, hay que estar día a día, hay que sudar, hay que comprender cuál es tu profesión.
Y considero que tanto la experiencia en el hotel como la experiencia en Japón a mí me crearon la base y el callo de cuál era mi oficio. Sin ellas no hubiera llegado lo que llegó después. Sin ellas a lo mejor hubiera tenido otra percepción de cuál era mi trabajo, ¿no? A lo mejor si en ese momento ya me hubiera salido un gran personaje y hubiera llegado al gran público, mi percepción de la dificultad que podía y de cuál era el mecanismo hubiera sido diferente, ¿no? Vuelves a España. Y me voy a Madrid, con el dinerillo que me daban. Y en Madrid, ¿tú tenías claro a dónde ibas? En principio no, pero vas preguntando, te vas informando hasta que encuentras un lugar que dices, aquí es donde yo quiero estar. Y en este caso fue la escuela de Juan Carlos Corazza. Esa fue una de las épocas más bonitas de mi vida, porque allí aprendí toda la técnica, toda la magia, cómo se construye la magia. Y la magia se construye con mucho trabajo. La magia no es algo que te viene de arriba, de los dioses que te iluminan. La magia conlleva esfuerzo, ensayo, darle la vuelta, volver a mirarlo. Y allí es donde se aprendía. Yo recuerdo que yo no daba crédito porque tenía compañeros y compañeras que yo decía, pero si estas personas que hacen aquí, si son todos de Oscar, se merecen todos un Oscar. ¿Cómo no están trabajando en todas partes? Porque el trabajo era tan intenso, tan profundo. Y tan bueno. Tan bueno, que era un disfrute constante. Mi mayor ilusión era ir a las clases de teatro y salía de allí pletórico, lleno, saciado, porque estaba nutriéndome de todo aquello que yo desde el principio sabía que tenía que nutrirme. ¿Y luego continúa tu formación? Yo ya una vez termino con Juan Carlos es cuando empiezo ya a trabajar un poco más. Creo una pequeña compañía con una compañera que conozco por allí y hacemos un espectáculo muy divertido de teatro que se llamaba Paquita la Artista y Luciano también, que son dos artistas de los años 50, entonces era un espectáculo musical también en el que cantábamos en directo, ¿ves? Por eso pude hacer Paquita la Artista, porque ya había hecho en el hotel todo aquel entrenamiento. Y Paquita la Artista y Luciano también fue muy divertido, porque además creamos unos audiovisuales muy potentes con 4 duros, porque en ese momento nosotros no teníamos una producción, pero sí que teníamos muchas ganas y mucha ilusión. Y conseguimos pues hacer 2 audiovisuales muy divertidos que, claro, como eran unos artistas de los 50, pues se inspiraban en el nodo. Entonces nosotros hicimos 2 nodos pues para hacer una promoción del espectáculo. El espectáculo funcionaba muy bien porque eran 2 artistas a los que todo les salía mal, ellos se pensaban que eran muy importantes, todo les salía mal, y era muy costumbrista, muy de la época, muy bien ambientado, con un vestuario impresionante. Y ahí, por ejemplo, teníamos una rifa en la que rifábamos un turrón duro, un vino, un queso y una gallina viva, que gallina ya llevábamos a todos los teatros, teníamos que ir a recogerla al señor que nos las prestaba, la llevábamos en su jaula, se la entregábamos a la persona que le tocaba en la rifa y luego evidentemente la recogíamos para el siguiente espectáculo. Entonces son unas experiencias que son muy divertidas y te permiten también actuar en muchos sitios diferentes, en un centro penitenciario, donde se viven unas experiencias muy bonitas con ese público porque son muy agradecidos, en unas residencias de personas mayores, en teatros más grandes, más pequeños, y eso sigue sumando a lo que es, pues eso, tú todos los días pico pala, pico pala, pico pala. Decías que veías lo buenos que eran algunos de tus compañeros Sí. en la escuela, que probablemente muchos de ellos no dieran con el papel o incluso hayan abandonado también incluso la profesión. ¿De qué depende? Esto es una cuestión de fe, de confianza y de persistencia. Y al final van llegando los papeles que van nutriendo tu carrera y de los que, como decías en el caso de Anthony Hopkins, ¿no?, lo llenan todo y hacen que todo el mundo te conozca y tu rostro sea reconocible por todo el mundo. Efectivamente. ¿De qué depende? ¿De qué depende todo? No lo sabemos, es puro misterio también. Tiene mucho que ver con la suerte, tiene mucho que ver que estés preparado para ese momento, tiene mucho que ver que hayas podido resistir y aguantar la carrera de fondo que significa esta profesión, porque no es un sprint, no es a ver si llegas el primero, es una carrera de largo recorrido. Entonces depende de muchas cosas. La fórmula mágica creo que no la tiene nadie, porque si no todas la aplicaríamos y a todos nos iría muy bien todo el rato. Pero son muchas las circunstancias que confluyen para que de pronto llegue ese momento en el que tú puedes dar ese personaje. Te he visto últimamente en Netflix
en una serie que se llama Perdida. Y me ha encantado tu personaje. Sí, el Checo. El Checo, me ha parecido espectacular y me parece que ese personaje ha sido encarnado por un gran actor. Bueno, muchas gracias. Probablemente estaba bastante bien escrito para que lo pudiera encarnar. Esa es otra. Efectivamente. Pero partiendo de un buen guión y recibiendo el encargo, cuéntame un poco esa historia, porque se dio también un poco, si las casualidades existen, se dio un poco de casualidad. Sí, absolutamente, porque me llega este personaje y esta serie sin yo haber hecho una prueba o haber accedido al casting. Yo estaba trabajando en Madrid durante un mes y medio, y estaba grabando Servir y Proteger y estaba también en Acacias 38. De pronto te pasas tiempo que no haces nada y de pronto viene todo a la vez y tienes que ir compaginándote. Y a la vez me surge la posibilidad de hacer una prueba para Globo Media, pero para otra serie diferente, para una serie que se llama Por H o por B, que dirigía una chica que se llama Manuela Carmena, un encanto de mujer. Y en ese momento, pues yo estaba en Madrid y el personaje este era un yonki, tenía que interpretar a un yonki. Yo normalmente en casa suelo tener cosas que utilizo de atrezo, de vestuario, pero en Madrid en este momento yo no estaba en mi residencia, no tenía nada, total, que decido irme al rastro y comprarme la chamarreta más fea y más cochambrosa y más chunga que te puedas imaginar, el chándal más feo también, más estropeado que había, y crearme un pequeño vestuario para el personaje. Voy a Globo Media y yo sentía, digo, esto es una oportunidad, siempre es una oportunidad, ¿no? Pero yo sentí que en ese momento digo, mira, yo me la voy a jugar y voy a dedicarme a jugar, precisamente, voy a jugar el personaje del principio a fin. Así que yo iba más o menos bien vestido, normal, de calle, pero entro allí en la sala, me transformo, me cambio, me coloco y desde el minuto cero que entro a la prueba, soy el yonki. Y entonces ya empiezo a jugar con ellos. Y empiezo, joder, tío, qué rollo, llevamos aquí un rato que no veo, a ver cuándo me vaya a llamar, veo que esto está súper lejos, he venido aquí y ya no vengo más, ¿cuándo me vaya a llamar? Por favor. Y entro ya, hola, ¿qué pasa? ¿Tú eres la tía? Tú eres muy joven, me parece a mí, ¿eh? Tú eres muy joven. Empiezo con tonterías, hago mi texto, a la chica le flipa, todo va muy bien y no me lo dan, no me dan el personaje porque al final parecía ser que buscaban a una persona un poco más joven. Sin embargo, me ve Andrés Cuenca, que es uno de los directores de casting de Globo Media, y directamente decide que yo doy el perfil perfectamente para interpretar en Perdida ese personaje del Checo. Así que me llama mi representante de pronto, estoy en casa. Antonio, que si te quieres ir a Colombia 3 meses a grabar. Digo, perdona, ¿esto va en serio? Sí, va totalmente en serio. Cuando a uno le plantean la premisa esa que tú acabas de denunciar, ¿en qué condiciones? Porque luego con el resto de los detalles evidentemente es un sí rotundo, pero ¿en qué condiciones se va alguien a Colombia durante 3 meses a grabar? Para mí un regalazo, yo lo vivo como un premio absoluto, ¿no? Primero la experiencia de poder conocer un país que yo no conocía, en este caso Colombia, que me fascinó, me enamoró, su gente es impresionante, sus paisajes, Cali, Medellín, el eje cafetero, Cartagena de India, una maravilla, pero sobre todo su gente, es la gente más alegre, generosa y humilde que he conocido nunca. Y por otro lado la oportunidad profesional, ¿no? Es una gran producción, donde vas a trabajar con figuras de primer nivel, como son en este caso Daniel Grau, que era el protagonista, donde vas a trabajar con 3 directores distintos, donde tu personaje además tiene un buen arco de recorrido, donde es un personaje que se opone al protagonista y eso le da cierta relevancia también, y sobre todo el hecho de que de pronto confían en ti directamente y pelean prácticamente para que tú seas quien lo interprete. Entonces eso yo lo vivo pues como un lujo, un verdadero lujo, pero en el fondo es lo que te decía antes. Yo en ese momento estaba preparado para interpretar al Checo. Con 25 años no hubiera podido hacer un Checo. Y no tenía las herramientas, no tenía la trayectoria, no tenía la experiencia que necesitaba Checo. Pero de pronto todo se confabula, vas a hacer otra prueba para otra cosa y aparece Checo, y aparece la oportunidad. Y como experiencia fue inolvidable, infinitamente agradecido a poder haber interpretado a Checo. Y es de ese tipo de papeles en el que tú demuestras tu categoría como actor y que consecuentemente atraen nuevos papeles, porque ya como que incluso el espectador siente, yo quiero ver a ese actor
en más papeles, porque me he enamorado del actor. Pues sí, es una puerta, es lo que te comentaba antes, es abrirte la ventana o la puerta para que la gente que conozca cuál es tu trabajo y si realmente les resulta interesante poder seguir profundizando en otras direcciones. Puede que te den otros personajes más parecidos o puede que te den otros personajes más diferentes, pero sí que es la posibilidad de llegar de una manera más clara y más directa al gran público, ¿no? De alguna manera. Y es que en ese personaje, perdóname que insista, no veo al actor Antonio Arcos. Es que veo al Checo. Es que eso es lo divertido de actuar. Eso es lo divertido y lo verdaderamente fascinante de actuar. Poder convertirte en otra persona que no eres tú. Ser tú todo el rato es muy aburrido. Sin duda. Y es muy terapéutico de pronto tener la posibilidad de salirte de ti para convertirte en otro. Y la gente tiene la percepción de que los actores somos como grandes mentirosos, que nos dedicamos a contar mentiras, ¿no? Que nuestro trabajo es la mentira o mentir. Y sin embargo yo creo que es todo lo contrario. Nosotros nos dedicamos a desvelar la verdad, a revelar verdades como puños. Para mentir hay otros, que los hacen muy bien y los vemos todos los días. Los actores, bajo mi punto de vista, no se dedican a eso. Entonces, contar la verdad de Checo, contar la verdad de cualquier personaje implica comprenderlo, implica acercarte a él y de alguna manera desaparecer tú. O por lo menos eso es lo que a mí me divierte o me gusta de lo que es el actor. Cuando el espectador empatiza con un personaje, no especialmente simpático como es el Checo, porque el personaje o la persona en el que pudo estar inspirada el personaje probablemente sea una persona, no sé el adjetivo que utilizar, me lo voy a saltar y que lo ponga el espectador, pero cuando se enamora de un personaje con tanta oscuridad, por llamarlo de alguna manera. Suele pasar, a mí lo que me decían es no te acerques a mí que me das mucho miedo, pero es la manera de expresarte en el fondo cómo has llegado a cumplir, has hecho tu trabajo está hecho. ¿Y de dónde lo has sacado? ¿De dónde lo ha sacado el actor para ponerlo delante con esa verdad para que el espectador comprenda también las razones del Checo, en este caso, o de cualquier otro personaje, por miserable o por sí, malo despreciable que pueda llegar a ser o cruel. Hablamos antes de Anthony Hopkins y Aníbal Lecter. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué personaje tan despreciable o tan qué miedo debería dar un caníbal, un psiquiatra, y a la vez cómo se enamora el espectador de ese personaje? Pues cómo se encara y cómo se afronta desde un primer momento defendiéndolo, quiero decir, comprendiéndolo y no juzgándolo. Mi trabajo no es juzgar al personaje, eso lo va a hacer el público. Mi trabajo es darle todas las motivaciones que ese personaje tiene para hacer lo que hace. Y para ello necesitas mucho trabajo. Tienes que preparar previamente muchas horas para que tú puedas llegar a comprender a alguien que no tiene nada que ver contigo, que hace cosas que son absolutamente deleznables. Porque ¿y si se trata de darle humanidad? En definitiva es... De alguna manera sí. Es humanizar a ese ser, porque en el fondo es un ser humano. No justificar sus acciones, igual no son posibles justificarlas, pero sí entender sus razones que le llevan a hacer lo que hace, ¿no? En este caso este personaje estaba muy desenvuelto en esa cárcel siniestra y terrible, porque llevaba mucho tiempo allí, y es un puro instinto de supervivencia. A él no le quedaba otra de alguna manera, eso tu vida o la mía. Y en este sentido yo voy a luchar por mi vida, que es el sentimiento más primitivo que tenemos. Ahí empiezas a comprender por qué haces ciertas cosas que hace el personaje, ¿no? En este caso el Checo. Qué bonita profesión. Ya te digo, a mí me encanta, si me lo quitan es como si me cortan un brazo o una mano. Y por eso uno insiste y se llevan mejor los nos, porque también aceptan muchos no. Tienes que estar preparado para el no constantemente. Pero por eso te digo que en los pocos momentos en los que, o los muchos que puedes trabajar, el disfrute es tan grande, el placer es tan inmenso, que te compensa, o en este caso a mí, por lo menos me compensa, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿En qué momento de su vida y de su carrera se encuentra Antonio? ¿Y hacia dónde
ha de dirigir sus pasos o qué siente que debe hacer? Pues en estos momentos seguir trabajando es lo único que me mantiene en el fondo, ¿no? Seguir estando ahí, en la brecha. Y pico pala y pico pala. Ahora lo último que he hecho ha sido una participación en una serie para Netflix que se llama Feria, que creo que va a ser muy potente, muy potente, y no sé si se estrenará en esta temporada o en la que viene, pero promete mucho. Y ahí trabajando con gente muy querida, como por ejemplo Salva Reina, compañero de toda la vida de Málaga, de Pro también. Que nosotros nos conocíamos de siempre, pero nunca habíamos trabajado juntos, y trabajar con él es morirte de risa todo el rato, todo el equipo y sin parar. Entonces un verdadero gustazo estar con él, pero con gente tan potente como por ejemplo Patricia López, que ha sido la ganadora del último Goya a la mejor actriz este año, con Vicente Vergara, que es otro monstruo de la interpretación, con los que además ya había coincidido con ambos en La Peste, la segunda temporada, que también ahí hay un personaje muy oscuro y muy tenebroso y muy cruel, pero no había tenido plano con ellos, digamos, los había conocido, habíamos compartido, y sin embargo en Feria he tenido la oportunidad de poder trabajar con los dos además, y es una experiencia maravillosa porque son gente con tanta generosidad, con tanta profesionalidad, con tanta humildad, que por eso comprendes que están donde están, porque saben muy bien lo que están haciendo y porque lo hacen muy bien. ¿La humildad es indispensable? Yo creo que sí. Y por lo menos con la gente con la que yo he trabajado, que han estado, digamos, en el top, la mayoría son profundamente humildes, son profundamente sencillos, son profundamente cercanos y sobre todo muy generosos a la hora de trabajar contigo. Y nunca se deja de aprender. Nunca, nunca. Pero como en la vida, ¿no? Si el teatro es el reflejo y el espejo nuestro, en la vida tampoco dejas de aprender. Aprendes con 50 años de tus hijos o de tu familia o de cualquier persona que va por la calle. Con 60 también y con 70 también la vida te sigue enseñando cosas, ¿no? En el fondo dejas de aprender cuando ya se apaga la luz y te vas. Cae el telón, se apaga todo y se va el público. Ahí ya se apaga y se acaba todo. Antonio, suele ocurrir que el actor, en muchos casos, siente también llegado el momento de la llamada de la dirección de actores. ¿A ti también te ha llegado ese momento o te llegó? Me llegó y fue una experiencia muy bonita. Llegó a través de una iniciativa que se llama Banco del Tiempo, donde lo que se canjea, digamos, es servicios o conocimientos, es decir, tú sabes inglés, pues yo sé cocina, pues tú me das a mí inglés y yo te doy cocina. En este caso yo lo que sabía era teatro, entonces propuse hacer un taller de teatro y de diferentes personas, nada profesionales, de distintas edades, de distintas procedencias que no se conocían, empezamos una andadura teatral. Mi intención básicamente era que ellos comprendieran cuál es el trabajo del actor y cuáles son las dificultades a las que se enfrentan, entonces yo los trataba absolutamente como actores, que es lo que iban a jugar a ser. Y a raíz de esta experiencia surgen dos montajes teatrales y la Asociación Teatro del Tiempo. Teatro del Tiempo es la asociación que nosotros creamos una vez, nos consolidamos como grupo, digamos. Y en estas dos funciones que hicimos, dos montajes, uno fue Lorca Solo, que consistía en poemas y textos de Federico García Lorca, sobre todo de la parte más cosmopolita y moderna de él, de poeta en Nueva York, algunos textos sueltos, los menos conocidos de alguna manera, y estos textos los escenificábamos y los interpretábamos a través de diferentes personajes. Había dos guardias civiles, una pareja de guardias civiles hombres que se convertían en pareja, había una madre y una hija embarazada con un problema de adicción, ocurrían muchas cosas, no solo en el escenario, sino a lo largo de todo el patio de butacas. Los personajes aparecían y desaparecían y corrían entre la gente, había unas prostitutas que hablaban de cosas metafísicas. Todo esto mezclado hizo una bomba de relojería que tuvo un éxito extraordinario. Tuvimos la suerte de actuar en el Edgar Neville varias veces, a un lleno completo, y también tuvimos la oportunidad de poder mover esta función en distintos espacios. Después de esta función decidimos cambiar el registro totalmente e hicimos una comedia absolutamente loca y disparatada. Y en este caso se llamaba Quisiera amarte menos. Decidí coger distintos textos que a mí me motivaban y me gustaban, que no tenían nada que ver, inconexos en principio, y darles una unidad. Y conseguimos de nuevo pues, montar un espectáculo muy redondo, en otra clave totalmente distinta,
pero que también tuvimos la oportunidad de ir moviendo en muchos sitios, en Monda, y tuvimos la gran oportunidad también de ir a actuar al centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, donde tuvimos una de las experiencias más brutales que se pueden tener a modo de recibir la energía de ese público. Los internos y las internas que fueron a aquella representación, para nosotros fue un regalo absoluto recibir ese aplauso, esa ovación, esa energía que estos hombres y mujeres nos devolvieron gracias a nuestro trabajo, que creo que es uno de los momentos más emotivos que he tenido a lo largo de mi carrera, porque durante ese rato, hora y media que duraba esa representación, esas personas no estaban allí, estaban fuera, habían ido a viajar, habían ido a soñar, estaban libres. Uf, es que se me pone de nuevo el vello de punta cuando yo estoy entre cajas en la parte técnica y escucho y recibo esa fuerza, esa energía brutal que nos arrasó a todos, de agradecimiento y de cariño. Y esta fue una etapa en la que también pues, pude explorar cómo es estar en el otro lado, ¿no? Que yo considero que es algo importante, porque tanto el actor es importante que pueda comprender cómo es estar en la parte de la dirección o comprender cuál es el trabajo de los compañeros, de los técnicos, de los iluminadores, de los maquilladores, de los vestuaristas, de los de arte. Todo esto compone lo que tú haces. Tú no puedes trabajar solo, tú no lo haces solo. Tú lo haces gracias a que hay un gran equipo contigo, que te arropa, que te apoya y que lleva el trabajo adelante. Tú eres una pequeña engranaje dentro de una gran máquina, tú eres una piececita nada más. De ahí la humildad que es necesaria para poder desarrollar ese trabajo. Entonces, eso me permitió la oportunidad de descubrir qué es estar detrás, la responsabilidad que conlleva la dirección, la cantidad de decisiones que tienes que tomar, la energía mental que necesitas y la habilidad que se requiere para cohesionar un grupo de gente diferente, de gente que cada uno tiene sus motivaciones, sus intereses, sus dificultades como persona. Y de hecho es una propuesta que tengo en mente de poder desarrollar un taller, posiblemente a partir de septiembre, en plan de formación, pero en este caso para directores de cine y de audiovisual que quieran aprender qué es la interpretación, cuáles son las dificultades a las que se enfrenta un actor, qué inseguridades te plantea, en el fondo para que puedan conocer el material con el que trabajan y en el fondo les sea más fácil llegar y acceder al material con el que trabaja, que en el fondo no es ni más ni menos que un ser humano, con sus bloqueos, con sus dificultades, con sus inseguridades, y creo que es muy interesante poder que los directores tengan la experiencia de ponerse en el lugar del actor. Esto me surge también un poco por una propuesta que me hace el director de La Conexión Tarifa, que es otro proyecto que grabamos hace aproximadamente un año, Ezequiel Comesaña. Él tenía la inquietud de poder comprender qué es estar en el otro lado, y a raíz de que él me preguntaba y me motivaba, digo, oye, pues, ¿por qué no? A lo mejor ahora es el momento en el que estoy preparado yo para poder transmitirte cuál es mi profesión, para que tú la entiendas y hagas con ella un buen uso para tu propio beneficio como director. La profesión de actor es una profesión transformadora. Mirando hacia atrás, ¿en qué te ha convertido esta profesión? Sobre todo te da perspectiva. Eso es lo que más te transforma, creo yo. Te permite colocarte en el lugar de otro, que no eres tú, para poder salir un poco de tu estructura más rígida. No sé si me explico. Te permite analizar las cosas desde un punto de vista más objetivo, a lo mejor, en el que lo tuyo no es solo lo importante, sino que te das cuenta de que lo que le pasa a los demás también tiene su importancia, incluso también te influye. De alguna manera te hace un poco, te enriquece como persona, te hace comprender situaciones que a priori tú no comprendes, o te hace ponerte en situaciones que tú no podrías acceder con una sola vida, digámoslo de alguna manera. Y eso es lo que te aporta: perspectiva, experiencias, cierto conocimiento, que luego en tu vida te puede servir para algunas cosas y a veces no. Quiero decir, no hay una varita mágica, ni hay una regla escrita, ni una ecuación perfecta, sino que lo que hay es, pues bueno, una acumulación de experiencias que te pueden servir, en este caso, para enfrentarte a tu vida cotidiana
desde otro punto de vista. Normalmente los actores suelen trabajar en muchas cosas, no solamente como actor, para poder mantenerse, para poder seguir desarrollándose. El yo haber trabajado en tantísimas profesiones distintas, camarero, todas las que quieras, he hecho todo tipo de salas, desde ferias de barra, chiringuito, salones de buena calidad, bares de copas recogiendo vasos, hasta vender pisos, jardinero, albañil, millones, teleoperador, cualquier profesión. ¿Qué te aporta eso? Experiencias. ¿Qué te aporta eso? Puntos de vista. Salir de tu lugar de confort. Si mañana tienes que interpretar a un taxista y has tenido la oportunidad de hacerlo, lo vas a comprender mejor. Si mañana tienes que ser un albañil y has hecho mezcla y has tirado y has repellado, vas a comprenderlo un poco mejor. Son experiencias que te da la oportunidad de picar en muchos sitios, que en el fondo es oro para tu profesión. De ahí es de donde tú vas a sacar y vas a rescatar el material que vas a poder usar para luego volcarlo y proyectarlo. Y todo con la ilusión de mantener viva la llama del teatro y del actor que uno quiere llegar a ser o que quiere ser. Siempre. Antonio, un placer. Igualmente. Me ha encantado este ratito de conversación y mucha suerte. Muchas gracias. Que lluevan los proyectos, que lluevan los papeles. A ver si es verdad. Y que sigas disfrutando de la profesión. Muchísimas gracias y déjame daros las gracias a ti por haber conseguido este espacio, que sé que no ha sido tan fácil, darle las gracias a tu equipo, que es un equipo fantástico, y a la gente de Coín, que es un pueblo en el que me lo he pasado muy bien, donde he vivido una noche vieja maravillosa, disfrazado de mamarracho en medio de la plaza, riéndome y bailando con todo el mundo, así que un abrazo muy fuerte para todos y un placer estar aquí. Un placer. Señoras y señores, no voy a abrir el telón para alegrar al público con un juego de palabras, ni con un panorama donde se ve una casa en la que nada ocurre y a donde dirige el teatro sus luces para entretener y haceros creer que la vida es eso. No, el poeta, con sus 5 sentidos en perfecto estado de salud, va a tener no el gusto, sino el sentimiento de enseñarles esta tarde un pequeño rincón de realidad. Venís al teatro con el único afán de divertiros, y tenéis autores a los que pagáis y es muy justo. Pero hoy el poeta os hace una encerrona, porque aspira a conmover vuestros corazones, enseñándoos las cosas que no queréis ver, gritándoos las simplísimas verdades que no queréis oír. Pero ver la realidad es difícil, y enseñarla mucho más. Es predicar en desierto, pero no importa. Sobre todo vosotros, gentes de la ciudad, que vivís en la más triste y pobre de las fantasías. Todo lo que hacéis es buscar caminos para no enteraros de nada. ¿Por qué hemos de ir al teatro para ver lo que pasa y no lo que nos pasa? El espectador está tranquilo porque sabe que la comedia no se va a fijar en él. Pero qué hermoso sería que de pronto lo llamaran de las tablas y le hicieran hablar, y el sol de la escena quemara su pálido rostro de emboscado. La realidad comienza porque el autor no quiere que os sintáis en el teatro, sino más bien en mitad de la calle,